¿Cómo están ustedes? Un gusto estar de nuevo en este programa que es tan visto y que para mí es un placer escuchar en la calle que la gente pregunta por este programa. Muchas gracias por la sintonía en este Cita Regional que hoy día tenemos con tertulio muy entretenido. Simpático no, pero entretenido. No, simpático sí. Saludamos en primer lugar a don Mauricio Viñambre, alcalde de Quilpué. Buenas tardes. Yo quisiera que nos cambien el canal, porque la gente no sé si se entretiene. Claro, cuando saludamos a don Luis Parot. ¿Cómo está, don Luis? Muy bien, don Rodrigo. Muchas gracias. Y gusto de verlo. Igualmente. Saludamos a don Víctor Fuente. ¿Cómo le va, don Víctor? Muy bien, muy buenas tardes y esperamos tener un programa agradable para todos. Y saludamos a don Tomás de Rementería, que yo, pese a no estar, don Tomás, estuve mirando los programas que yo no estuve. Y a usted le faltó poco para morderme a los panelistas, porque hoy día vengo con un látigo. Dale con el látigo. ¿Cómo está, don Tomás? A los conductores. Pobres panelistas. A los panelistas, al conductor, usted lo ignoraba. La política... Sin llorar. Sin llorar. Sin llorar. Como es habitual, Bernardo Belli, el departamento de prensa, nos preparó un resumen sobre el cual vamos a conversar. Y antes de presentar a los panelistas, vamos a este resumen, señor director. Luego de un encendido debate en las jornadas previas, la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto que despenaliza la interrupción del embarazo en 3 causales, con 66 votos a favor y 44 en contra, y en particular cada una de las 3 causales propuestas en la iniciativa del Ejecutivo. El avión lo pagamos nosotros, señaló Marco Enrique Sominami en su primera entrevista televisiva en Vive TV, tras versiones que lo vinculan a pagos de una empresa investigada por corrupción en Brasil. Meo acusó un intento de demolición de imagen a 20 meses de la presidencia. Los exministros del gobierno de Sebastián Piñera, Laurence Colbert, Felipe Larraín y Cristian Larroulet serán citados a declarar en calidad de testigos por el Ministerio Público en el marco de la investigación por presunto cohecho en la tramitación de ley de royalty. La economía chilena confirmó un débil desempeño en 2015. El Producto Interno Bruto solo se expandió 2,1%, de acuerdo a los datos entregados por el Banco Central. La actividad local durante el cuarto trimestre del año pasado anotó un alza de apenas 1,3%. Partamos primero sobre un tema que yo creo que aquí no hay chacota, sino que aquí un tema que ya en realidad, si bien lo conversaron en el programa anterior, hoy día es una realidad, fue aprobado digamos, la Cámara de Diputados, para que dejemos las cosas claras. La ley, el proyecto de aborto terapéutico por 3 causales. Ustedes habrán visto en redes sociales todas las diferentes posturas que han habido. Yo quiero partir con usted, don Luis Parot, porque la derecha estuvo ahí casi... Fue una mezcla no tengo... Partamos con usted. No tengo duda. Sí, respecto a este tema en particular, yo hago una distinción entre las 3 causales. De las 2 primeras, que es la inviabilidad del feto y el riesgo de vida de la madre, obviamente tiene un carácter médico, y siempre he sido partidario de que sea una resolución de carácter médico. Y entiendo que ambas causales, además, hasta el año 89 o antes, incluso durante el gobierno militar, estuvieron vigentes por más de 50 años en Chile. Eran legales, y yo creo que eso debería mantenerse en el mismo ámbito, un ámbito médico. La tercera causal tengo claramente profundas contradicciones, porque claramente la violación es un acto despreciable y muy violento en contra de la mujer. Y claro, puedo entender, haciendo el esfuerzo, porque me han descalificado que como no soy mujer no puedo opinar en algunas discusiones que hemos tenido. Entiendo perfectamente las ganas que puede sentir una mujer afectada, violentada, ¿cierto?, de no tener ningún recuerdo, nada que le recuerde un momento tan trágico. Pero también la violación es un acto que debe ser, en este caso, acreditado, porque hay un bien también, en muchos casos superior que proteger, que es la vida del potencial ser humano concebido. En consecuencia, no es baladí o no es tan fácil decir, mire, me violaron y punto, sino que esa violación tiene que acreditarse. Y ahí entramos en un campo muy complejo, que fue motivo de una gran discusión, porque claro, una violación, entre comillas, que use la violencia y que sea, como quien dice, un ataque, es fácil de acreditar, pero cuando se da en el marco de abuso, donde las relaciones familiares también a veces son muy frecuentes, entonces el denunciar eso se constituye en un problema complejo. Y obviamente también está el factor de que muchas personas van a aprovechar esta instancia
para efecto o esta oportunidad para proceder simplemente a hacer un aborto por cualquier otra causa, involuntario o no deseado, que no tiene un origen en una de estas tres principios o fuentes originales. De modo que respecto a esta tercera causa, yo, en virtud de que creo profundamente en la magia y en lo fantástico y en el milagro de vivir que cada uno de nosotros puede gozar, yo rechazo esa causal por esa razón. Don Tomás de Rementería. Mira, a mí un tema, bueno, ya la mayoría de los países del mundo civilizados tienen una visión de en qué condiciones se puede interrumpir el embarazo, que tampoco sea una chacota, ¿ya? Pero también la pregunta es súper simple, si los que se embarazaran serían los hombres, tendrían otra concepción. Y si los hombres fueran violados y quedaran embarazados, tendrían, entonces yo le preguntaría a varios que en el Parlamento hacen unos discursos estúpidos con se los va a llevar el diablo, ¿ah? Son de una generosidad. ¿Ah? Satanás, el diablo no existe. Entonces yo creo que eso es irrelevante. Ahora es algo que ha discutido el país durante muchos años y además la verdad, esto y más que esto en la interrupción del embarazo estuvo en Chile hasta el año 89. Si el año 89 otro de los obsequios que hizo el dictador antes de irse fue promulgar esto. No sé si para congratularse con el Vaticano o pensando que se iba a ir luego para arriba, que no se fue luego, ¿me entiendes? Pero no contemos cuentos. Hasta el año 89 en Chile existía Para arriba, si todos nos vamos para abajo, yo no he visto a nadie que no nos entierren en la tierra. No, todos hay algunos que abajo. se merecen irse para abajo, para ningún lado más, y ponerle una lápida así. Yo más me pasaría al otro punto que puso nuestro buen amigo, editor periodístico, es el de medio candidato. La reacción tan histérica de medio candidato, que el avión pero que medio no está embarazado, terminemos con lo del no, pero aquí hace una cosa, que dicen que soy el capricho de la Karen. Perdón, Tomás, pero sobre ese tema final, esto de que pueden esperar hasta 14 semanas en menores de 12 años y 12 semanas en las mayores, estamos hablando de 3 meses, y la forma como se establece, de acuerdo hasta dónde va la ley hasta el momento, cómo se puede establecer o no si hay una violación, ¿no crees que es abrir la puerta, como dice en términos de abrir la puerta a que sea aborto libre? Pero hay que abrir la puerta. Antes existía el aborto, tenemos que abrir la puerta. Y perdóname, lo que dijo la señora ministra, que tuvo que ir, dijo una verdad. En el Barrio Alto, sin necesidad de violar, sino que haber tenido un desliz, le hacen un aborto y nada de terapéutico, un aborto, y si no lo puede hacer aquí, se va a Argentina, se va a Brasil, se va a Uruguay, se va a cualquier lado. Entonces, dejemos de contar cuentos, ¿me entiendes? Y la violación en Chile, la violación además al interior de la familia, donde el padrastro viola a su hijastra, entonces, perdón, legislar en eso yo creo que con mucha ponderación, y por eso digo que si los señores parlamentarios que están ahí hablaban todo eso, fueran ellos los que se embarazaran, cuando lo hubiesen violado, no sé quién los violaría, eso sí, sería distinto. Pero para gusto no hay nada escrito, así que váyase con cuidado. Váyase con cuidado, no vayan a hablar usted, don Víctor. A ver, varias cosas. Primero, a mí me da pena un poco el nivel del debate que hubo, porque creo que es un tema tan importante. Escuché. ¿Acá? No, me refiero en general. Aquí esto se veía hace más de un año y al final se llegan a intervenciones y de ambos lados bien penosas. Pero por ejemplo, ¿qué le parece una intervención como la de Asbun? ¿Ya? ¿Qué le parece una intervención como la de Asbun? Si se acaba la Teletón, o como una intervención como la del diputado Urrutia, el más viejo, o el más gordo, digamos. ¿Qué opina usted? No el amigo de Tomás. No es el amigo de Tomás. Mira, es que primero que era lo de Asbun, si tú lo escuchas bien, más allá que quizás no tenía mucho contexto, él no dijo sacar la Teletón, fue una consecuencia de una frase, de urgenesia. No, se lo dijo. Sí, pero al final dice, pero no es que dijo que por el aborto sacara la Teletón. Poco afortunado para el léxico. Yo diría poco ubicado para lo que se estaba discutiendo, y eso es lo que quiero ir. Como dice Luis Parot, cuando se pone en riesgo la vida de una persona, quizás ese era el centro del debate, más que hablar del aborto en sí mismo. Porque es la pregunta, si tenemos siameses
y están en riesgo vital, y para defender uno quizá hay que sacrificar a otro, porque suena un poco duro, quizá ese era lo más paralelo que encuentre, pero a veces tenemos poco para buscar ese ejemplo. Otra cosa que lo que dice... Perdón, ¿sí? Te quiero interrumpir. Por supuesto. Y te lo primero pedir como un hombre de derecha, católico, etcétera. Pero ¿por qué cuando sale el argumento nadie piensa en el... ¿Qué madre, qué embarazada es feliz abortando? Si el fenómeno del aborto es un fenómeno tan fuerte, psicológicamente, no solo psicológicamente, que referirse poco menos que esto va a ser la fiesta del aborto, digamos, es sumamente malo para hablar de la mujer. Lo fuerte de la mujer que aborta es terrible. Perdóname, pero había mujeres que el cuerpo es mío, yo hago lo que quiero, eso te refleja un poco lo que tú me estás diciendo. O sea, si yo quiero abortar cuantas veces sea posible, había más de alguna que tenía derecho, no solamente a este tipo de aborto. Dos personas no hacen nada. No creo que eran dos. Pregúntale a una violada que lo quería. Pregúntale pero a una que tenía que abortar. Deja continuar. Por ejemplo, que sea Tomás, y eso lo dijo creo la ministra Molina, la ex ministra, si ella conoce el caso que pasa en alguna clínica del Barrio Alto, bueno, denúncienla. Los funcionarios públicos tenemos obligación de denunciar cuando sabemos de un hecho delictual. Entonces, ¿sabes qué? Es re cómodo empezar a decir, oye, que el Barrio Alto o lo otro son cosas distintas. Segundo, cuando tú tienes... privadas, sí, no públicas. Pero si tú sabes, porque lo estás diciendo con conocimiento de causa. Segundo caso, también existe la píldora del día después. O sea, cuando yo no entiendo a una persona que violan, bueno, tiene una cantidad de horas hoy día que le permite interrumpir el embarazo. O sea, 14 semanas, o sea, tú me dices que tienes 14 semanas de reflexión para esto. Pero mira, te quiero volver a un tema. Yo creo que esto es un tema súper importante, que la verdad creo que el debate no fue el correcto. Aquí se habla más bien de derechos de las mujeres que de derechos de los... Gracias, don Rodrigo. Pero esto, perdón, yo quiero hacer una pequeña acotación de lo que... Es decir, lo que pasa es que los hombres no entienden. Primero no entienden porque lo hacen. La violación inclusive dentro del matrimonio, porque hay un concepto machista asqueroso. Pero tú sabes lo que le significa a una mujer cuando es violada, que, ay, me violaron, así que voy a comprarme la patilla el día después. El trauma que significa, el tiempo en el cual está, las reacciones, qué voy a hacer, qué voy a poner. Por eso que la indicación de la ley cuando dice conducción y que hayan los servicios en el sistema público de salud donde conduzcan a las niñas violadas, yo creo que es muy importante. Es mucho gusto que le vaya viendo. Me voy. Diga Tomás. Hablando. ¿Qué cosa? No. Otro Tomás. Otro Tomás. Tomás González. A ver, vamos. Mira, pongámonos en Usted, digamos, perdóneme. Sí. Si usted fue casi sacerdote. No. Bueno, pero usted estuvo en el seminario de los Sagrados Corazones. Es necesario pero ponerlo... es que es bueno decirlo porque es un tema, digamos, que usted, ¿qué opinión tiene usted? Porque muchas veces, y hablemos mucho más allá de ser presidente del Partido Socialista, hablemos como persona, Mauricio Beñamo. Mira, el tema yo creo que es delicado. Y no es tan fácil aquí, y el nivel, lo que decía Víctor, discutir sobre el aborto por cualquier lado no es una cosa fácil. Y yo creo que no solamente para la mujer, sino que también para la pareja, ya que sin duda sucede esto. Lo que sí hay un tema que yo siempre lo he pensado, Rodrigo, es que en este país se hacen muchos abortos hoy día y por muchos años. Y eso está encubierto. Y lo que decía Tomás es cierto, porque aquí el que tiene recursos, y ya no estamos hablando del tema terapéutico, estamos hablando del aborto, de ese desliz que algunos lo llaman, que tuvo el niño con la niña, o en fin. Embarazo no deseado. Ya, el no deseado. ¿Cómo se llamaba la alcaldesa que estaba en Providencia en la época en general? Carmen Gres. La Carmen Gres, por ejemplo, cuando le preguntaron una vez que se discutía esto mismo, pero si a su hija la violaran, y la señora contestó, aunque fuera un negro. Bueno, pero lo que quiero llegar yo es que es un tema delicado y en que hoy día hay un hecho que sucede y que está presente y hay que tomar como país una determinación, como Estado. No solamente una discusión más allá, más acá, visiones, cada uno tendrá su visión moral, en fin. Y segundo, yo creo que frente a eso tienen que existir las libertades. Si yo soy católico, yo soy apostólico, soy romano y todo lo que usted quiera, todas las actitudes, no se aborte.
Yo creo que esto es una decisión, pero el país tiene que tener una alternativa ya frente a los problemas hoy día que existen, que están, y que no sea medido solo por lo económico. Porque mira, todos sabemos, sabemos los que estamos en este panel, todos sabemos que se cometen abortos con los que tienen recursos. Y muchos se hacen en clínicas privadas y muchos se hacen fuera de este país, donde se permite el aborto. Y usted tiene el pasaje para ir en avión y se va y se hace el aborto. ¿Y por qué no formalizar, no legalizar como corresponde? Y cada uno, aquí, a nadie Oye, van a pero obligar la ley no te obliga a abortar. Exacto. No es eso. Le dan ese concepto. El punto, eso Luis. es muy interesante, pero vamos a entrar en un tema más filosófico, porque el tema está en la protección de la vida. Porque el concepto de derecho humano, el concepto de dignidad humana, de esta apreciación de que el ser humano está por sobre el Estado, por sobre los derechos sociales. Pero ¿cuánto por sobre... científicamente está establecido Estoy que planteando... la vida, ese cigoto, digamos, es un ser humano? Bueno, porque científicamente esa es la discusión. Pasa que más allá de eso voy al tema del principio filosófico. Después podemos caer en eso, pero toda la estructura legal, jurídica, de protección de las personas, de los débiles, del derecho, etcétera, etcétera, los derechos humanos, lo que sea, nace de ese concepto de que el hombre es sagrado, desde su concepción hasta su muerte. Ahora, más bien dicho, el ser humano va a no ser tan ser machista. humano. Por favor, ya, estás medio obsesionado con eso. Yo tengo puras mujeres, vivo puras mujeres, tengo hijas mujeres, vivo 8 años, así que nada de machismo aquí. Si tú cambias ese concepto, ¿cierto? Y le empiezas a relativizar, ¿cierto? Y va a ir avanzando poco a poco, porque se considera de moda, porque se considera progresista, lo que sea, a un aborto en donde quien decide finalmente es la mujer, y se reconoce ese derecho, que la mujer es la dueña de su vida. Entonces, todo el andamiaje también cambia, tiene otra concepción. Entonces, esa discusión más filosófica es la que, de alguna manera, también tiene que estar de repente presente sobre la mesa. No es solo una decisión, reitero, médica, ya pasa a ser una decisión que es un atentado directo contra una vida, por el hecho de que fue concebido de una manera en que se hace. Perdón, abortos de hoy día. Está bien, pero es un tema será un tema policial, pero como quiera. Luis Barón, pero hay un tema, la sociedad chilena, por mucho de que uno sea o no sea católico, evangélico, luterano, anglicano, etcétera, musulmán, budista, la religión es un problema personal, no es un problema del Estado. Entonces aquí el Estado, ese es el tema, el Estado debe reponer una cosa que hubo durante tanto tiempo presente, y yo entiendo que tú lo dijiste así, que solamente es una causal en la que te ocupa. Una, sí. Por eso yo, a ver, aquí no estamos hablando, reitero, de una cuestión religiosa. Okay. Yo estoy hablando de una concepción más filosófica a partir de la cual uno puede derivar ciertas situaciones, como que por qué el Estado o la ley debe proteger a este ser humano. ¿Y cuál es el sentido de esa protección? ¿Es superior a esa protección la voluntad de la madre? Decir, mira, no, porque me violaron, así que este no tiene derecho a existir. Esa es la discusión. Yo sé que no es fácil, porque claro, me decían, tú no eres mujer, pues no sabéis lo que es que te violen, y como dice Tomás, esto es un tema trágico. Pero está bien, por eso el tema no es fácil. Tal vez si solo hubieran sido las dos causales, a lo mejor el tema pasa con mucho menos dificultad. Es esta tercera la que nos tiene hoy día enfrentados en una situación, yo diría que un poco hasta ridícula, divertida en algunos casos con los argumentos que salieron, pero subyace en el fondo un debate súper profundo y ojalá sea una medida que se haga de manera prudente. La opinión de algunos diputados no es por la última causa, es por todo. Ahora, Tomás, desde el punto de vista de la ley en el fondo cuando habla de 12 o 14 semanas, es allí donde los científicos creen que desde allí, que antes de esas 12 o 14 semanas, quizás un poco más, poco menos, no tengo claridad, pero hasta allí es la discusión científica, si es o no es vida, si es realmente entre comillas, un ser objeto de derecho, Tomás. Mira, lo que pasa es que nosotros tenemos un enredo, porque nos hemos transformado en algunas cosas, somos una sociedad muy conservadora, donde defendemos cosas absolutamente arcaicas y escuchamos discursos maravillosos en todo. Porque yo te digo esto de la violación,
Es lo mismo que la probidad. Nos llevamos la boca con la probidad y nos llegamos y nos transformamos en una sociedad y nosotros decíamos los argentinos son más corruptos que nosotros. No, se sabe más allá. Y seguimos tapando. Aquí lo mismo. Lo real, ¿cuál es? ¿Cuáles son los índices de violación? ¿Cuál es lo que está pasando? Y tener esta discusión conservadora, porque entonces vamos a discutir si la vida está en la semana 14 o está en la anterior, cuando hoy día, en este momento, con la complicación del mundo, en Siria están asesinando niños todos los días. Cuando ustedes vieron en la televisión un niño ahogado de 1 año de infracción en la playa. ¿Ya? Y no fue es decir, la barbaridad que está haciendo el mundo, y nosotros tenemos una discusión conservadora, porque hay unos que dicen, no señores, entonces, y además la iglesia, pero perdón, está bien que la iglesia le diga a su feligrese, esto usted no lo acepta, pero el Estado somos todos, los que somos católicos, los que somos protestantes, los que somos agnósticos, todos. Es decir, creo que tenemos una discusión conservadora y las cosas, y las estiramos y las alargamos, y hoy día la mayoría, le guste o no, tiene una visión más progresista que los conservadores. También la mayoría quiere Y que usted se mismo, haga- y usted mismo dice, estoy hablando de otra cosa, y usted mismo dice que de repente cuesta ser de derecha, porque obviamente de repente algunos actores de la derecha se llevan para el lado, pero ya más conservador la cuestión. Es decir, y un poquitito algunos medios ridiculones y enfermitos como su correligionario Abul, que no solamente en esta, sino que en varias. Gracias. A propósito de usted lo que decía, don Víctor, suena feo, suena fuerte, pero la sociedad chilena es conservadora en el living y es liberal en el dormitorio. Y el tema No, resulta depende que con en esta- quién. Claro, el no, tema en el está en que dormitorio ese depende con tipo, quién. Yo quiero leer las memorias claro, de Oliver. sí. La confesión de Yo soy parte. conservador por todos lados. Rodrigo Prueba. Quiero leer las memorias. No, pero mira, yo quiero hacer una precisión. Una cosa, efectivamente, lo que una religión diga, cada uno sabe si lo acata o no. Pero aquí estamos hablando de la vida. No me quiero meter en el tema del aborto nuevo, pero si, y era un poco lo que usted decía en un principio, si la vida, si es vida independiente, uno tiene que defenderla. El Estado, el rol es defender una vida independiente si está dentro del útero, si está afuera, y la cantidad de meses, etcétera. Por eso no es un tema religioso, para dejarlo despejado. Por eso cada uno sabrá lo que hace en su religión. Pero, por ejemplo, los métodos anticonceptivos. Hubo una época, así como hubo un obispo que decía que el bikini estaba en comulgar, las niñas que Emilio andaban en el Tagle, bikini. no decía, la La excomulgaba. descomulgaba. Y aquí en esta región En Reyes. también. Y que no era niño claro. ya era un desperdicio, Bueno, pues si ya, lo mancha tenía usted está permanentemente excomulgado, señora, así que allá o no. Pero el tema está del punto de vista de lo que es la realidad de lo que se predica. Porque en el fondo, aquí usted, ¿cuál es la realidad de lo que estamos discutiendo, pues? Pero es que lo que pasa, Rodrigo, la realidad es una cuestión que evoluciona. O sea, si tú haces cualquier cosa que tomemos hace 50 años atrás y la vemos hoy día, son dos realidades distintas. Hace 50 años atrás, por ejemplo, un uso excesivo de la policía, de fuerza de la policial, era algo normal y deseable. Hoy día es criticable. Hace 50 años atrás, tú hablabas de la ¿Cómo es algo marihuana. normal y deseable? Hace 50 años atrás, perdona, tú veías las No, yo te digo, intervenciones. a lo mejor estáis hablando que tú no habías nacido, estáis hablando de la época de Hitler, pero nunca ha sido normal y deseable el uso el abuso de la fuerza. No, me refiero que en una manifestación se usaba la fuerza y nadie se escandalizaba mayormente. Hace 50 años atrás, la marihuana, yo me acuerdo, yo era año 70 y tanto, y ¿Qué me realmente contáis a mí dijeron- con la marihuana? ¿Qué problema? No sé. tú dijiste. Pregúntale a Paró por la marihuana. No, yo- O a Rementería Oye, está cuando como- los mueve. oye, No está- entiendo. Está como Marco Enrique, que está disparando para todos lados. El avión, de Allá, frente, el avión. allá. Yo creo que se están acusando aquí algunos. eso es lo que digo. Voy a taparme Yo loco estoy para por que... la ley. Acusando No, de no, qué, bueno, hombre. No, porque vale, si yo estoy hablando de la marihuana y alguien dice que lo estoy mirando ¿Cuál a es él. el problema? Si yo, usted, él fuma marihuana, el problema es cada Pero si cual, quieres, ¿o no? ¿me dejás terminar? Sí. Yo no estoy hablando aquí de ninguno de ustedes. Hace el año 70 yo me acuerdo... Aquí ninguno fuma. ¿Qué sé yo? Para lo usos que- medicinales. Nunca lo he hecho ni lo volveré a hacer. Usos porque tampoco- medicinales. Usos Ya, medicinales. ya. Las cosas van cambiando, Rodrigo. Y obviamente hoy día las cosas se miran con otro cristal. Así que, obviamente, y lo que para terminar el ejemplo de marihuana, me acuerdo del año 70 y tanto cuando me decían, oye, ese tipo fumaba marihuana, es un escándalo. Hoy día tú dices, un tipo fuma marihuana y todo, ¿y qué?
O sea, como tan normal. Por eso la sociedad va cambiando y hay que ir adaptándose. De a poco, el bikini, obviamente, hace 40 años atrás era el acabose, me acuerdo esa famosa palabra, el acabose. Era el comenzó, se parece, porque las cosas van evolucionando y tenemos que irnos, por eso que tenemos que irnos de a poco y hay sociedades más civilizadas que uno. Yo quiero opinar. Gracias, no. Usted en la casa. Vamos a ir a un intermedio, pero usted en la casa, yo le dejo la siguiente reflexión. Antes de la ley de divorcio, aquí va a venir el escado. ¿Qué pasó después del divorcio? Tanto. Mira los números. No se casa nadie. Bueno, claro, mira los números entonces. Vamos a ir a una pausa, la pausa breve, ya volvemos.